estás llegando al usuario, según me comentás. Era como un switch, pero muy grande. Tenía todas bocas de fibra y era, según lo que estoy viendo en el manual de Huawei, era un transmisor de fibra para las centrales. Y de ahí lo conectabas a la OLT, decía. Bien. No tengo muy claro que la abreviatura de OLT, pero seguramente debe ser una estación a su vez retransmisora. Sí, es como, ¿cómo era? Es el switch de fibra óptica que usan en los sitios. En los sitios. Y Optical, bueno. ¿cómo era? Optical Line Terminal, algo así era. Ajá. Y la ONT Bien. que tenemos en las casas, que es el de Movistar. Es todo fibra. Todo fibra. ¿Todo Ahí fibra? entras con fibra. Entrás con fibra. Todos esos puertos son entrada-salida. ¿De acuerdo? Sí. Landoni se acaba de unir a la sesión. Listo, ya te tengo, podés apagar la cámara. Lo tenés, ese equipo, si vos te fijas, es todo boca de fibra. Entonces, es entrada-salida en fibra. Claro. Como vos decís, seguro que es un switch, ¿tá? Y tenés bocas de entrada, bocas de salida. Ahí, si es un retransmisor, es un equipo transmisor en particular, sí, tendrás bocas de entrada y bocas de salida. Fíjate eso. Si Lo que no él hay bocas usaba era. marcadas. Usaba los cables patch ¿Eh? de RX y TX y RX, pero de entrada, Sí. pero la salida tenía uno solo, de un pelo solo tenía. Muy posiblemente, bueno, sí, ahí está un poco la explicación del tema. Nosotros tenemos una entrada de fibra, a nosotros nos llega un pelo solo de fibra. Entonces, a ver, déjame pensar un poquito. Evidentemente ahí vos estás saliendo, es una entrada con salida. La verdad que me gustaría ver la topología de la red, porque a nosotros nos llega, cuando nos mandan fibra, nos llega una entrada-salida, nos llegan dos pelos. ¿Está? Realmente no sé ubicarme, pero no sé ubicarme en ese equipo en particular. Pero Claro. sí, pero vos necesitas una fibra de entrada y una fibra de salida. ¿Y lo puedo usar para cualquier ¿Está? cosa? O no sé, para transmitir cualquier Y información. Cualquier todo lo que señal. sea transmisión de datos, obviamente. Transmisión de datos. La entrada, ahí vos lo que estás haciendo es unir o repartir señales, ¿no? Repartir señales. Vos tenés una entrada y tenés varias salidas. Claro. Las entradas-salidas deben ser configurables, seguramente. Tiene un ¿Está? puerto. Traía un cable de serie RJ45. Los puertos los puertos deben ser configurables, entradas y salidas. Pero seguramente el equipo te lo puede permitir. ¿De acuerdo? Pero sí, eso es un repartidor de señal, un nodo repartidor de señal. Vos ahí elegís tus usuarios, en el sentido de que vos recibís una entrada y te vas a tener N salidas según corresponda, según configuración. Es Sí, como los switches MikroTik, que puedes regular la carga, el tráfico y todo, ¿no? Algo así. seguramente. Todos esos dispositivos son configurables. Vos elegís entrada, salida, elegís ancho de banda. ¿Mm? Gracias, profe, por la info. No, por favor. Bien, decíamos que estamos vamos a estudiar canales, lo que más adelante vamos a ver específicamente fibra. Y ahora vamos a ver algunas particularidades referidas a medios de comunicación, basados en
conductores eléctricos, o sea, basados en cobre. Pueden ser pares telefónicos, pueden ser par trenzado de redes o coaxial. Básicamente hoy son los 3 medios que se utilizan para medio cableado, digamos, medios conductores. En la actualidad los ubicamos de esa manera, ¿no? Multipar telefónico, que ya, digamos, hay muy poco uso, pero algo queda, generalmente ha sido reemplazado por fibra. Lo que son cables de red, eso, sí, eso está en uso perfectamente, ¿de acuerdo? Y lo que son coaxiales, que todavía siguen estando en uso en ciertos lugares muy particulares. Transmisores, receptores de antenas, la conexión a la antena es por coaxial. Y muchas empresas utilizan cable coaxial para ingresar a los hogares también. O sea, utilizan los troncales con fibra óptica y después hacen las derivaciones en base a cable coaxial. ¿Está? Como entrada final, como último tramo al usuario. Entonces, vamos a ver en esta parte consideraciones respecto a medios cableados, o sea, en cableados conductores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les voy a compartir presentación y vamos a ver el tema. Yo este tema les estaré mandando la consigna el día martes, ¿de acuerdo? El día martes les estaré mandando la consigna correspondiente. Bien, para entregar el día viernes. Esta vuelta vamos a hacer una pequeña excepción, porque como tenemos lunes feriado, vamos a correr un día a la fecha de presentación. Así que, bueno, estoy esperando que haga la presentación. Ahí está. Calculo que ven la presentación, ¿no es cierto? ¿No hay problemas? Sí. Se ve bien. Sí. Sí, profe, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Para hablar de estos tipos de canales, necesitamos abordar primeramente las cuestiones de ruido. Debemos estudiar un poquito el impacto que tiene el ruido en este tipo de medios. ¿Está? Hay dos tipos de ruido, básicamente, dos tipos de ruido. Un ruido que es de tipo interno y otro ruido que es de tipo externo. El ruido interno se origina por la temperatura en los cables, en los conductores. Y el ruido externo se origina en cuestiones que exceden a la línea de comunicación. ¿De acuerdo? O sea, es ruido que viene del exterior. Ambas cuestiones limitan la capacidad del canal, o sea, la cantidad de bits por segundo que podemos mandar por el canal de información. Vamos a hacer referencia breve
al ruido interno y después nos vamos a meter más específicamente en el ruido interno. ¿De acuerdo? Porque, digamos, básicamente el ruido externo lo podemos manejar, pasa por ahí el tema. Lo podemos manejar, el ruido externo. Lo podemos tratar de evitar, y si en tal caso hay condiciones de trabajo en donde nos podemos asegurar que no tenemos ruido externo. Pero distinto es del ruido interno. De este ruido interno no podemos zafar de ninguna manera. Entonces, vamos a mencionar algo del ruido externo a la línea de comunicación. El ruido impulsivo es el ruido que viene proveniente de descargas eléctricas, chispas o descargas eléctricas desde el exterior. Una chispa, chispas que se generan en elementos de maniobra, por ejemplo, contactores de alta potencia, las llaves interruptores eléctricas, todo lo que sea elemento de manejo de corriente eléctrica, más si es de potencia, genera ruido, tanto el momento de cerrar como el momento de abrir. Ese ruido es captado por elementos sensibles y los transmisor-receptor que usamos son sensibles a estas cuestiones. Acá entra también lo que es el ruido proveniente de las descargas atmosféricas, o sea, rayos. Rayos los ponemos en esta situación. Básicamente, el ruido impulsivo se caracteriza por tener mucha energía y ser de muy breve duración. Mucha energía y muy corta duración, lo que le da un ancho de banda importante y lo que hace que prácticamente no podamos hacer nada, ¿está? Porque ocupa armónicos, llena el espacio de comunicación, el ancho de banda de comunicación, lo repleta, lo completa de armónicos. O sea que cuando en el momento de querer proteger una línea de esta situación, se hace imposible, digamos, porque ahí donde nosotros podríamos poner un filtro para evitar frecuencias indeseables, pero no vamos a poder evitar que alguna armónica nos caiga en el ancho de banda del canal que queremos utilizar. O sea, es muy difícil, casi imposible evitar el ruido impulsivo. ¿Está? Diafonía. Este ruido se debe a... Profe. Sí. No te quise preguntar algo, pero tenía el micrófono conectado. Igual aplicar ese filtro, más allá de que esté justo en ese momento cuidando que no haya estos impulsos, ¿también no afecta la calidad de la señal? Si el filtro está bien centrado en el ancho de banda de la señal, no. O sea, la señal que uno genera tiene un ancho de banda determinado y muy posiblemente el medio tenga un ancho de banda mayor, generalmente se dan en esas circunstancias. Cuando vos filtrás por ruido, lo que vas a hacer es proteger la comunicación, en el sentido que vas a quitar señal en un ancho de banda que no le corresponde a la señal. ¿De acuerdo? Toda intercalación de un filtro, por supuesto, interactúa con la señal. Se supone que los beneficios son superiores a los costos, en el sentido de que la interferencia que produce el filtro que nosotros ponemos es una ganancia frente al ruido que estamos quitando de la línea. ¿Se entiende? Yo puedo tener, por ejemplo, un ancho de banda para una señal de
10 kilohertz, pero resulta que registro una portadora de señal o un ruido extraño que se repite. Porque yo, profe, lo llevo para el lado de ponerle, yo grabo un instrumento y por alguna razón le pongo una puerta de ruido para solo tomar lo más puro del instrumento. Igualmente, medio que te come un poquito, si te zarpás, te come un poquito de lo que es la señal natural del instrumento. Quería saber si se aplicaba también para estas cosas. Sí, bueno, el ejemplo da directo, aplica directo. ¿Está? Vos cuando vas a grabar un instrumento, vos tenés un registro, o tenés una idea de qué ancho de banda ocupa ese instrumento. ¿Está? Entonces vas a poner un filtro al momento de grabar que abarque ese ancho de banda. ¿Para qué? Porque si aparece un ruido externo que te genera señal, te genera presencia en una frecuencia que no corresponde a la frecuencia del instrumento propiamente dicho, vos con el filtro la sacás. Entonces te quedás solamente con el instrumento. Eso sí. Ahora, ¿qué pasa cuando, como vos decís, te vas de mambo con el filtro, te pasás con el filtro? Y bueno, vos cuando estás filtrando de más, estás perdiendo además parte del instrumento. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Tá? Por ejemplo, si voy a grabar una cuestión de voz, y bueno, la voz humana está entre 300 y más o menos de 300 Hz y 6 kHz, más o menos. De repente yo puedo tener ruido de 9, 10 kHz, ¿está? Y ruido de abajo de 200 Hz o de 50 Hz. Todo eso está presente. Bueno, si yo le pongo un filtro a esa voz, bueno, yo me aseguro, yo descarto el resto de las componentes y me quedo solamente con el ancho de banda de la voz. ¿Está? Entonces, sí, en esos casos, para esos casos son los filtros y eso es lo que uno busca. ¿Está? Lo que vale para el ancho de banda de audio, en alguna de sus gamas, aplica para el resto de los canales de comunicación. Los canales de comunicación tienen un ancho de banda y eso es lo que uno trata de preservar. ¿Y se suele usar, profe, poner en la radio puertas de ruido o filtros? En la radio, claro. Sí, vos tenés ruidos de alta frecuencia en la radio. Está ruidos de alta. Se tratan de sacar. Y los filtros, claro, los filtros al costo de quedarte sin parte del ancho de banda, mejoran porque incorporan, mejor dicho, mejoran porque sacan señal extraña que no corresponde al programa de señal original. ¿De acuerdo? Si es un recorte, uno hace un recorte. Entonces, en ese recorte se le puede ir parte de lo propio, pero vos te aseguras que nada extraño entre. Es una cuestión de criterio para tomar la decisión a ver dónde filtrar. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Por ejemplo, en los módems más modernos se transmite por banda, o sea, todo un ancho de banda grandote se transmite por distintos canales, que vos sumando esos canales tenés el ancho de banda total. Bueno, esos modems lo que hacen es ver si en todo ese ancho de banda aparece ruido. ¿Está? Entonces, banda por banda. Y bueno, en forma automática, si en alguna de esas bandas aparece ruido, directamente la elimina y no transmite en esa banda. Y se queda solamente con las bandas limpias. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Limpia el canal al precio de quedarse con un menor ancho de banda, ¿no? O sea, porque hay bandas que no usa. Pero bueno, hubo que hacer un sacrificio, el costo fue ese. Costo que pagó es un menor ancho de banda, pero el beneficio ¿cuál fue? Y bueno, en tener un canal más limpio en cuanto a ruido. Y ahí es donde está la ganancia. Y vos,
Cuando filtrás, haces eso. Perdés ancho de banda, sacrificás ancho de banda, pero en función de obtener limpieza en la señal. O sea, toda señal foránea la sacás. No entra dentro de la transmisión o el registro que vos quieras hacer. ¿De acuerdo? Sí, entonces, decíamos que en cuanto al impulsivo en particular, bueno, te ocupa todo el ancho de banda. O sea, vos donde pongas el filtro, alguna armónica te va a pegar. O sea, es imposible filtrarlo, trabajarlo con filtros. ¿Tá? Cuanto a la diafonía es cuando en un multipar, en un cable multipar, tenés interferencia entre pares. O sea, la corriente que circula por uno de los pares provoca inducción en el resto. ¿Tá? Genera campo magnético, eso seguramente ustedes algo les han explicado, algo saben. Una corriente que circula por un cable genera un campo electromagnético en su exterior, ¿tá? Y ese campo electromagnético genera inducción en sus cercanías. Bueno, si en sus cercanías tengo otro cable, bueno, esa señal se va a ver inducida en un cable cercano. Y de hecho, de eso se trata un multipar. Por ejemplo, para un cable de fibra, un cable de red, un cable de red es un multipar de 4, pares. Bien, que van muy apretados adentro de una vaina y que por una distancia de 100 metros, es una distancia normalizada. Bueno, es una señal, si bien no es de mucha potencia, sí es de mucha frecuencia. Entonces, a la interferencia entre pares, o sea, diafonía, la afecta. Es proporcional, esa inducción es proporcional a la potencia que uno está transmitiendo, es proporcional a la cercanía de los pares y es proporcional a la frecuencia de la señal que estemos transmitiendo. Porque es de esa frecuencia, de esa alta frecuencia, porque estamos transmitiendo datos, va a generar inducción en otros pares que se ven como ruido. La señal que yo tengo en un canal se ve como ruido en otro canal. Y es una interferencia cruzada, o sea, es un todos contra todos, ¿no? Por los 4 pares circula señal y se interfieren entre sí. Entonces, bueno, de ahí el problema, digamos, la limitación de ancho de banda que tienen el cable UTP. ¿Está? No llega, cuesta muchísimo ya llegar a 10 gigas, pongámosle, en un tramo de 100 metros. No se llega fácil, justamente por estos problemas de interferencia entre cables, ¿no? Bien, para resolver la diafonía, lo único que hay es blindar. Se suelen blindar los cables. Blindar un cable es rodearlo de una cápsula metálica, de una cobertura. Rodearlo de una cobertura metálica que puede ser una cinta de aluminio. Y esa cinta de aluminio se extiende a lo largo de todo el cable. Y esa cinta de aluminio además hay que ponerla a tierra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se hace una pantalla que evita esa diafonía. ¿Está? Y después separar los cables. Dentro de todo lo más que se pueda. Si ustedes observan un cable, por ejemplo, la diferencia entre un cable categoría 5 y un cable categoría 6, estamos hablando de datos, y bueno, van a ver que en el categoría 6 hay un separador. En el centro del cable hay un separador, forma de cruz, que calza los 4 pares. Bueno, de eso se trata. ¿Por qué hace falta ese separador? Bueno, justamente para evitar la diafonía. ¿Está? La categoría 5 es más sencillo. Profe, sí. Yo tengo en lo que es mi habitación, tengo lo que es todo lo que es el router y el switch. Y en el fondo tengo lo que es mi servidor, que ahora lo tengo acá porque lo estoy configurando. La cosa es que yo para llevar allá usaba cables, ¿viste? Los
los cables UTP normales ese para interior. Y la cosa es que me andaba mal, no me llegaba a la velocidad completa. Así que usé cable Cat6E para poder llegar con todo el ancho de banda épico para los 300 megas simétricos. Y la cosa es que con el Cat5E, ¿viste? El que ni siquiera es blindado, nada, no me llegaba bien la señal. Y tengo que usar el cable con ficha blindada también. ¿Y cómo te fue con el 6? Bien, bien, con ese tengo la señal máxima. Y aparte para trabajar en la red tengo hasta 1 gigabit. Bueno, perfecto. ¿Qué longitud de cable tenés más o menos? Serán 20 metros por ahí. Está bien, está bien. Igual de largo, porque después tengo la curva para adentro, o sea, unos 30 metros. Vos ahí tenés el categoría 6 es para 250 megabits a 100 metros. Entonces, vos lo estás usando. El problema es la distancia. Si vos lo usás a 30 metros, y bueno, aproximadamente lo estás exigiendo un 30%. Entonces, el tipo te da mucho más de lo esperado. Claro. Vos lo estás sobrepasando, pero ¿qué pasa? Estás usando 30 metros. Claro. ¿Está? No te puedo asegurar que tengas la misma suerte si vos usás un tramo de 100 metros. Claro, porque la cosa es que yo tengo, todo armado la red a 1 gigabit para transferir todo, los datos entre computadoras y todo. Y la cosa es que cuando usaba el Cat5 tenía problemas, no me llegaba bien, así que me pasé a Cat6. Si vos prestás atención, fíjate, seguramente algún pedazo de cable te quedó, de ambos, fíjate que el categoría... Sí, tengo los rollos de Cat6. Bueno, fíjate, el categoría 5 no tiene nada, son los 4 pares entrelazados, nada más, y el categoría 6 tiene en el centro un alma de plástico con un calce en forma de cruz. Y ese calce en forma de cruz lo que hace es separar los pares, porque en cada uno de esos calces va un par. Claro. Bueno, entonces eso mejora mucho, la performance de ese cable mejora mucho respecto del 5. Usa diámetros más gruesos, el diámetro de cobre es más grueso. Sí, y las fichas tienen unas partecitas metálicas, que son las blindadas. Y es eso, viene mejor protegido, viene mejor protegido contra ruido. Entonces, bueno, sí, hay diferencia entre un cable y otro. Y el categoría 6 es un diámetro un poco mayor, ¿no? O sea, es un cable más robusto desde el punto de vista mecánico que el categoría 5. Claro. Ah, mira. No, yo me dijeron que con ese iba a funcionar, probé y funcionó. Busqué toda la información en internet, que era ancho de banda que soportaba, todo, y nada, funcionó. No, está bien. Solucionaste bien el problema. Está fenomenal. ¿Hasta qué ancho de banda puedo llegar con eso? El máximo que puede soportar. Y a 100 metros son 250 megabits. Con un trazo de 100 metros. Vos nunca, siempre tenés que tener en vista la longitud. Claro. Ahí es donde perdés ancho de banda. Como en realidad yo te decía, mira, si querés 1 giga no podés, pero ¿qué pasa? Yo te estoy hablando a 100 metros. Claro, y para usar redes a 10 gigabits, ¿qué cable se usa? Generalmente se utiliza, categoría 7, pero no a 100 metros, o a menos de 100 metros, a 25 metros, no más. Y si no, directamente ya hay un paso más arriba, se pasa a fibra. También vi que para los cables, para las redes de 10 gigabits hay que usar unas placas especiales, ¿no? Que tienen todos disipadores, todo. Y los switches también. Sí, ya ahí la tecnología cambia un poco. No es fácil llegar a 10 gigabits. Yo para 1 gigabit uso las placas de servidor que tienen 5 conectores RJ45 por PCI Express. Sí. Uso esas. Está bien. Y el servidor ya las tiene incorporadas, tiene la de 1 gigabit incorporada, solo se la puse a la PC. Ya todo el conjunto viene preparado para esa velocidad. Las placas, los conectores, esto es todo un conjunto de elementos. Y ya más arriba de eso se utiliza fibra. ¿Viste? Cómo se comienza a complicar el tema de la velocidad sobre par. Sí, se pone muy exigente, sobre todo cuando estás mucho ancho de banda y trabajo. Y los fierros, ¿viste? Se ponen cada vez más grandes y más caros también. Directamente, y más complejo, todo el sistema más complejo. A partir de cierto momento se usa fibra.
Utilizás fibra y te olvidas del tema. Es mucho más complicado trabajar con fibra, ¿no? Por el tema de la fragilidad y todo. ¿O no? Dicen, me dijeron eso. Tenés que trabajar en fibra monomodo. La fibra monomodo no es para hobbyistas, digamos, no es para principiantes. La multimodo sí, la multimodo uno la puede trabajar con cierta precaución y no tenés problema. Pero claro, la monomodo es una fibra bastante más compleja para poder trabajar, en el sentido que necesitas herramientas especiales, necesitas montajes especiales. La multimodo claro, se va más de batalla, digamos, y para el uso normal de una red LAN, para una red LAN la multimodo rinde perfectamente y es mucho más fácil de manejar. Y ahí sí te olvidas no tenés problemas de longitud, no tenés problemas de ruido, porque claro, el cable que vos pusiste ahí, que da al exterior, también es una antena, ¿no? Vos estás metiendo mucho ruido en el canal. Claro. No te molesta, pues evidentemente llegás a donde vos querías, pero es un problemita cuando vos tenés, por ejemplo, una tormenta eléctrica baja, una tormenta eléctrica, a veces las tormentas eléctricas son bajas, están cercanas y bajas, entonces reparten descargas para todos lados y eso, si cae un rayo cerca, si cae un rayo en la manzana donde vos vivís, y muy posiblemente sufran mucho esos servidores y no se den la suerte de los servidores. Pero bueno, es así. Sí, sí. Yo cuando empecé con todo esto de las redes así, pero a jovear, ¿viste? Empecé haciendo, yo quería, como yo cuando era chico, hace unos años no tenía plan de datos, yo dije, yo quiero tener Wi-Fi lejos de mi casa. Y lo primero que hice fue fabricarme una antena de Wi-Fi a 300 metros. Y yo dije, ya está, listo, esto me encanta. Y así empecé con todas las redes, switches, cables, servidores, todo. Está bien. Bueno, es una buena interesante. ¿Funcionó bien la antena? ¿Cómo? ¿Funcionó bien la antena? Sí, funcionó. Usaba el plato de DirecTV, porque yo tengo una antena de DirecTV, así que la puse al lado del receptor satelital. Cargame con una lata. Y sí, funcionaba. Usé un router TP-Link que le puse un amplificador que iba por BNC. Sí. Iba del adaptador del router a BNC. Y nada, funcionaba bien. Tenía una velocidad malísima, pero la señal llegaba como a 3 cuadras. Buenísimo. Y sí, a ver, esa tecnología no da para más. O sea, el Wi-Fi está hecho para hogareño, está hecho para conexión cercana. Y encima la red se llamaba Martín Capo, imagínate. Y me decían, che, me aparece tu Wi-Fi. Y sí, aparecía mi Wi-Fi. Si vos lograste 300 metros con un sistema de cercanía, la verdad que maravilloso. Bueno. Sí, fueron horas de videos en YouTube y buscar en internet para hacerlo. Bueno, pero una buena experiencia, buenísimo. Sí, estuvo bueno. Sí. Aprendí bastante. También yo en la costa es muy caro el internet allá y no tengo internet Wi-Fi. Así que había un vecino que tenía Wi-Fi y me armé allá en la costa con una lata de durazno o algo así. Un adaptador de RG6 a RG6, le puse un pedo de alambre, un coaxial, y lo conecté a una antenita Wi-Fi de esas que vendían en los chinos de 200 pesos, que era USB, y me armé con esto y le robaba Wi-Fi al vecino. Qué bárbaro. ¿Pero permitido el vecino te compartía la clave? No, por eso me pasó la clave, y yo ahí de lejos me pasaba. Está buenísimo. Fue épico. Aprendí mucho con todo eso, trasteando. Me encanta la anécdota. Bueno, de todo eso vamos a hablar más adelante. De todo eso vamos a hablar. Bueno. Entonces, bueno, sigamos acá. Vamos a hablar de cómo afanarle Wi-Fi al vecino, profe. No sigan ese ejemplo. ¿Querés un truco? Usen Kali o Wi-Fi Slacks, le chorean la clave a cualquier lado. Bueno, yo no he escuchado nada y ustedes tampoco. Sigamos estos ejemplos que no deberían ser. Estamos, estos consejos van por privado. Es solamente todo a modo educativo, ¿no? No es nada de delito, todo a modo educativo.
Bueno, diga, ponele. Pero todos estos consejos van por canal privado. Muy bien. Seguimos con diafonía. Bueno, decíamos que la diafonía es la interferencia entre pares, que limita mucho el ancho de banda. Y después, finalmente, radiofrecuencia. Radiofrecuencia es presencia cercana de una emisora de radio, que puede ser una radio AM, FM abierta, o algún aparato industrial. Generalmente, hay máquinas soldadoras, por ejemplo, que utilizan radiofrecuencia y generan un campo electromagnético impresionante de su alrededor, que eso se ve reflejado en las redes, en los cables. La presencia de una señal, de un transmisor de radio cercano también, una emisora de AM o de FM cercana. Bueno, todas esas emisoras generan en los cables la presencia del aportador. Los cables funcionan de antena, además. Transmiten señal. Ese cable que pusiste para mandar señal en tu casa, de 30 metros, además de un cable transmisor de datos, además es una antena. Pasa que uno no se da cuenta. Y los efectos por ahí se registran. Si no son importantes, el efecto no se registra. Pero sí, está. Vos estás recibiendo y transmitiendo señal y además le tenés que agregar todo el ruido electromagnético del exterior que aparece impactando en el canal de comunicación. Bien. Todo esto es lo externo. Todo esto es lo externo. Vamos a lo interno, canal, que es el ruido térmico. Todos los metales, todos los conductores tienen algo que se llama ruido térmico, que se presenta en función de la agitación molecular interna. La temperatura hace que los átomos del material vibren, eso como condición mecánica, vibran alrededor de su posición de equilibrio y además provocan que los electrones de esos átomos estén de la última órbita, en particular de la última órbita, pasen a ser electrones libres, o sea, pasen a ser electrones de conducción y puedan producir corriente. Es decir, si el cable no está conectado a nada, teniendo un cable, un pedazo de conductor, no conectado a nada, por él circula corriente, ¿está? Porque en él hay electrones libres que vagan, digamos, navegan por todo el material. Esos son microcorrientes, un electrón que se mueve. Un electrón que se mueve es una corriente generada por un electrón. Bueno, dentro de un material tenemos movimiento aleatorio de electrones. Entonces son corrientes que dentro de ese movimiento electrónico, ese movimiento al azar, esa nube de electrones, es una nube de electrones con movimiento al azar. Habrá corrientes que se cancelan entre sí y habrá corrientes que no se cancelan entre sí. Bueno, todo eso es un barullo, es una gran ensalada, un barullo que genera un ruido que se llama ruido térmico, que está en la constitución del material. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo evaluamos este ruido térmico? Se utiliza el siguiente gráfico, ese gráfico que ustedes están viendo ahí. En el eje Y aparece un coeficiente alfa, ese que está allí, que se llama densidad de ruido. Densidad de ruido. ¿Qué es? Que representa la cantidad de potencia
por cada ciclo de ancho de banda. Por eso es una densidad. Por eso es una densidad. Entre, digamos, pongamos un número, entre 1000 y 1001 ciclo hay tanta potencia. Entre 1001 ciclo y 1002, tanta potencia. Y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, esa densidad se grafica, se ve como esta línea azul que está acá. Como esta línea azul que está acá. Así. Para un metal se puede medir, se registra que este alfa es casi constante, casi una constante. Se pueden imaginar, es un ruido aleatorio, se llama ruido aleatorio, ruido de granalla, ruido gaussiano, es como un soplido. Si uno pudiese escucharlo, da algo así como un soplido. ¿De acuerdo? Entonces, ese ruido se caracteriza, ese ruido se caracteriza por ser plano, en el sentido de que tiene igual cantidad de energía a lo largo de todo el ancho de banda. ¿De acuerdo? Igual cantidad de energía para todo el ancho de banda. Fíjense que en el eje de las X tengo la frecuencia y en el eje de las Y tengo justamente la densidad de ruido. Bien, ¿cómo se calcula la densidad de ruido? ¿Cómo sé cuánto vale la densidad de ruido? Bueno, la densidad de ruido es el producto de una constante K, se llama constante de Boltzmann, B-L-O-T-Z-M-A-N, Boltzmann, que es una constante de la física. Este muchacho hizo varias experiencias que ligan temperatura con energía. Bueno, en honor a él, a esa constante se la llama constante de Boltzmann. Entonces, sostuvo que la temperatura, digamos, es una forma de energía, eso venía de antes, pero ¿qué pasa? Él logró, a través de su constante, una equivalencia entre energía y temperatura. ¿Está? Entonces, esa es una constante de proporcionalidad entre energía y temperatura. Profe, una pregunta. Sí. Nosotros tenemos, los cables tienen una disipación de calor debido al efecto Joule que sería en los cables. Sí. Pero también la temperatura está directamente relacionada con la presión. ¿Con qué presión? ¿Cómo ubico ¿Con qué presión? Con la presión, por ejemplo, atmosférica siempre, por ejemplo. No. La Acá estamos hablando de electromagnetismo. No, la temperatura no está ligada con la presión atmosférica. Son dos cosas distintas. Si yo aumento la presión atmosférica sobre un material, no aumenta su temperatura. ¿Está? No te confundas con gas. Yo digo la presión aumenta siempre. Por ejemplo, si yo una presión con lo que sea un objeto, va a aumentar la temperatura. Ahora en los cables, también porque va a ser material, pero en la energía. No encuentro la relación entre presión sobre un material y su temperatura. Son dos variables distintas. Claro, eso es lo que digo. Presión y temperatura están ligados, sí, pero si me estás hablando de compresión de un gas. Si me hablas, estamos hablando de la compresión de un gas, y te digo que sí, que la presión y la temperatura están ligados a través de la ecuación general de los gases, pero en un material sólido no encuentro relación entre presión y temperatura. Sí pasa, profe. Ajá, bueno, pasame el artículo donde lo diga y lo hablamos. Dale, después te mostraré. Me lo mandas por correo y lo leo, donde vincule la presión sobre un material sólido, la presión a que está sometido un material sólido y su temperatura, salvo que haya deformación. ¿Cómo?
salvo que haya deformación. No, puede haber deformación si después es un producto de la presión y la temperatura aumentada. No, si vos deformás un material, ahí sí aparece temperatura. Pero en ausencia de deformación no hay aumento de temperatura. Te lo juro. No sé. Bueno, mandame el artículo o el libro donde lo diga y lo charlamos. Dale. Por nada, te vuelvo a decir, puede aparecer temperatura si yo hago presión sobre un material y yo deformo ese material. En el momento que deformo el material, aparece temperatura, por una cuestión de rozamiento. Sí, eso también. Bueno, es en la única situación. Pero si yo hago presión sobre un material y el material no se deforma, no hay relación entre la presión y la temperatura. Ok. ¿Está? Bueno. Estamos hablando de la densidad de ruido. La densidad de ruido es el producto de la constante de Boltzmann. Ese es tu nivel. No sé. ¿Qué más fuerte es? Están robando. Por favor, apaguen el micrófono y tengo ruido. Apaguen el micrófono y lo abren solamente cuando quieren preguntar, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás? Fran. Gracias. Bien. Entonces, el producto, decíamos, de esta constante, por la temperatura T, pero en este caso es grado Kelvin. ¿Está? Acá hay una cuestión de temperatura, pero grado Kelvin. Recordar que la temperatura en grado Kelvin es igual a la centígrada más 273, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos 0 grados centígrados, en temperatura absoluta estamos en 273 grados Kelvin. ¿Estamos? Y al revés, para tener 0 grados Kelvin, nosotros necesitamos menos 273 grados centígrados. Repito, menos 273 grados centígrados, es el cero absoluto de temperatura. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto por un lado, esto es alfa, esto es la densidad de temperatura, perdón, la densidad de energía, la densidad de ruido, alfa es la densidad de ruido, está que depende solamente de la temperatura. Esta es una constante de equivalencia, digamos, ¿no? Pero solamente, entonces, esta es una constante por la temperatura, de eso depende, nada más que de eso. ¿Está? Y por otro lado, al ser una densidad, fíjense que si yo esa densidad la multiplico por determinado ancho de banda, haciendo base por altura, me va a dar una superficie. Y esta superficie va a ser representativa del ruido térmico, del ruido interno. Está N de noise, la abreviatura está en inglés. Entonces, de tal manera que nos queda lo siguiente, que N, el ruido térmico, se calcula como el producto de K, constante de Boltzmann, por T, temperatura en grado Kelvin, por el ancho de banda. El ancho de banda del canal de comunicación nuestro. Entonces, si acá tengo la frecuencia, el ancho de banda está dado por la diferencia entre la frecuencia máxima, digamos, y la frecuencia mínima del canal. O sea, este espacio de frecuencias es el ancho de banda de mi canal de comunicación. Entonces, fíjense
que me queda un producto de base por altura, ¿no? Donde la base es el ancho de banda y la altura alfa. La base es el ancho de banda y la altura alfa, o sea, K por T. Les decía que esta superficie que está acá es la representativa del ruido térmico. Ese ruido térmico no se va con nada. ¿Está? Para que esto se vaya, o tendría que bajar la temperatura, tendría que bajar alfa, hacer descender alfa. Hacer descender alfa no es llevarlo a 0 grados centígrados. Ese cable que vos estás usando para 30 metros de cable mejoraría muchísimo su desempeño si vos lo refrigeraras, por ejemplo. Le bajarías el ruido térmico. Entonces vos decís, bueno, lo meto en una cuba de hielo, entonces lo llevo a 0 grados para mejorar mi transmisión. Bueno, te va a servir de muy poco, porque la temperatura ambiente son 300 Kelvin y el 0 grado son 270, el 0 grados sí son 273 grados Kelvin, con lo que la diferencia entre 200 y 273 no va a ser mucho, no vas a ganar mucho y vas a consumir mucho recurso, o sea, prácticamente no aplica. Se registra mucho, claro que se registra. Una cosa es transmitir a temperaturas bajas, cercanas al 0 grado, y otra cosa es alta temperatura en una línea sometida expuesta al sol, en una jornada de verano, expuesto al sol, vos tenés 50, 60 grados. Sí, la diferencia de ruido entre 60 grados y 0 grados se nota. ¿De acuerdo? Pero, bueno, ¿a dónde voy yo? Que bajar esta densidad de ruido es muy costoso. Es muy costoso y difícil. Y la otra sería achicar el ancho de banda. Si yo achico el ancho de banda, tengo menos ruido, pero tengo menos ancho de banda también. Puedo transmitir menos cantidad de bits por segundo. Entonces, digamos, no puedo ni sacrificar ancho de banda, porque me quedo sin canal de comunicación, y no puedo bajar el alfa porque cuesta muchísimo. Entonces, bueno, hay que convivir con este ruido. No puede ser un poquito más, un poquito menos, si soy cuidadoso, sí, pero este ruido siempre va a estar presente. Y profe, sí. La temperatura me aumenta la frecuencia de la señal, ¿o no? Si la temperatura te aumenta la frecuencia de la señal, definitivamente no. La frecuencia de tu señal depende de tu señal, no depende de la temperatura. No. Ok. La frecuencia de la señal depende de tu generador de señal. Tu generador de señal es el que va a imponer la frecuencia de la señal. Pero yo digo si la modifica. Si la frecuencia repetime la pregunta, si la frecuencia modifica la temperatura o la temperatura modifica. La temperatura modifica la frecuencia, para mí la aumenta. No. Aplicada a que puede haber un corrimiento en el equipo de transmisor. Supone que el equipo transmisor está trabajando a una frecuencia, está trabajando a una temperatura indebida y sufre un sobrecalentamiento y cambia la frecuencia de operación. ¿Todo eso puede llegar a ocurrir? Sí, pero de repente la frecuencia puede subir o puede bajar. Es más posible que suba que baje, sí, estamos de acuerdo, pero estamos hablando de un funcionamiento anormal de un transmisor. Y si mantengo una... Claro. Pero si mantengo una temperatura continua, también puede que se me rompa el cable, aunque no lo aumente más, la temperatura sea medianamente alta. Ningún cable se te va a romper por frecuencia. No, por la temperatura. ¿Eh? Por la temperatura, si mantengo una temperatura constante, continua. Sí.
¿Qué pasa? Y puede que se me dañe el cable de modo que la frecuencia sí se me pueda modificar, o más bien dicho. Porque yo lo que me pregunto es más bien si estoy enfocando más a la diferencia de señal pura y señal, o sea, limpia. Ajá. Y lo que En cuanto pregunto a, es si por una, no sé, se me modifica el cable, se me arruina un poco, por si se me puede arruinar por temperatura continua y eso me dañe ya las señales que pasen por el cable. a ver, eh, para que se dañe el cable prácticamente lo tenés que derretir. ¿Está? Eso es un cable dañado o un cable oxidado. Okay. ¿Está? Los cables no se dañan por la señal que pasa por ellos. ¿Está? Se dañan por ataque químico, atmosférico, ese es un daño, óxido. ¿Está? El otro daño es su temperatura, pero el cobre funde a 900 grados. Lo tendría, o por ahí, cerca de los 1000 grados, 800, sí, 900 grados más o menos debe andar el cobre para que funda. Lo tenés que llevar a esa temperatura para dañarlo. ¿Está? Okay, Entonces, okay. digamos, esa hipótesis está descartada. El óxido, sí, obviamente, si el cable no está protegido, se oxida, el cobre también se oxida y se deteriora. Sí, es cierto. Y cuando el cable se deteriora, disminuye sus capacidades de conducción, se ven alteradas sus capacidades su capacidad de conducción, sí. Entonces se altera, el cable se ve en una alteración de su composición interna inclusive. ¿Está? Porque los materiales también se agotan, cambian su estructura interna. Se van deformando y van cambiando su estructura interna. Y eso es una degradación del material y eso seguro que trae alguna consecuencia. Sí, sí. Pero hablando de una línea en correcto estado de mantenimiento, no tendría que haber problema en eso. Claro. O sea, vos vas a tener esta presencia de ruido, la vas a tener en un cable nuevo, en un cable viejo, en un cable maltratado. Lo que pasa es que si vos tenés un cable maltratado, oxidado, en malas condiciones, evidentemente se agregan otras cuestiones, además que es la de falsos contactos. Y los falsos contactos sí, además, agregan ruido, digamos. Los falsos contactos agregan ruido. ¿Estamos? Profe, ¿vos conocés el grafeno? ¿Sabés? ¿La relación de grafeno? Sí, es un material que es, ¿cómo se llama? En base a carbono, sí. Sí, sí. Que ahora se están usando láminas de grafeno para distintas cosas. Por ejemplo, la transmisión de datos también. Tiene muchas aplicaciones. Líneas de comunicación en base a grafeno. Lo que pasa es que también están los costos en el medio. Seguramente el grafeno... es carísimo. Seguramente con el grafeno vos vas a tener una línea de comunicación de bajo ruido y muy estable con la temperatura y una serie de ventajas. Pero, ¿cuánto le tenés que pagar? No, muchísimo. Pues yo me preguntaba cómo es que pueden transmitir datos aquí con una lámina tan fina de grafeno. Es un semiconductor que se lo manipula desde el punto de vista mecánico, eléctrico, es un material muy dúctil. Y basta que haya una lámina para circular corriente, basta con un plano atómico del material. Si vos cortás un material conductor, tuvieses una cortadora de fiambre, entrecomillado, ¿no? Imagínate una cortadora de fiambre que trabaja sobre un material conductor que pueda cortar una feta del ancho de un plano atómico. Claro, eso. Los hacen de, por ejemplo, 5 planos atómicos. Pero claro, bueno, mientras haya conectividad del material va a haber conductividad.
Eso conduce perfectamente la corriente eléctrica. Se da en el grafeno, se da en el silicio, que se utiliza para construcción de dispositivos electrónicos. ¿Está? Sí, sí. Sí, no, mientras tengas un plano atómico cortado, o así una feta de un plano atómico, ahí tenés circulación de corriente. Claro. Exacto. ¿Está? Bueno. Gracias. Por nada. Entonces, decíamos que esta superficie rayada representa el ruido y que nos tenemos que acostumbrar a lidiar con ella, siempre que hablemos de materiales conductores, ¿no? Estamos hablando de agitación térmica y los materiales conductores son víctimas de la agitación térmica de electrones, y nosotros estamos utilizando electrones para enviar señal. Entonces se hace un matete entre la agitación electrónica del material y nuestra señal. Bueno, se hace ahí una mezcla en donde aparece señal más ruido, ¿sí? Y eso conspira contra la velocidad de transmisión de ese canal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ponerle algo de números a todo esto. Un canal ideal. Un canal ideal para nosotros va a ser aquel canal de comunicación que no tiene ruido. ¿Está? Así nos introducimos al tema. Y además vamos a introducir el concepto de capacidad C, esta capacidad de comunicación. Anótenlo, porque no está anotado en este apuntecito, pero bueno, es bueno que lo tengan, sepan de qué se trata. Esa capacidad de comunicación, nosotros hablamos tenemos en cuenta que es la máxima velocidad de transmisión sobre ese canal, compatible con una mínima tasa de error. Repito, la capacidad de comunicación sobre un canal, para nosotros es la máxima velocidad de transmisión de datos compatible con una mínima tasa de error. ¿Por qué? Porque nosotros podemos transmitir a una velocidad mayor a la capacidad de comunicación de ese canal. Respuesta, sí, lo podés hacer, pero va a comenzar a aumentar la tasa de error. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya no hay negocio. Si bien podés mandar más bits por segundo, resulta que tus transmisiones comienzan a sufrir errores de transmisión, con lo que ganás por un lado lo perdés en el otro. Hay que retransmitir. Si uno transmite con errores, ¿de qué le sirve? Está transmitiendo datos falsos, digamos, ¿no? Entonces, eso, profe, sí. Sería básicamente forzarlo. Si vos lo forzás, el canal va a transmitir más rápido, pero se va a aumentar la tasa de error. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquella velocidad velocidad máxima en donde todavía no forzamos el canal de comunicación, a esa velocidad la llamamos capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, para un canal sin ruido, la capacidad se calcula de la siguiente manera. Es 2 veces el ancho de banda de ese canal multiplicado por el logaritmo base 2 de n. Y n es la cantidad de niveles que nosotros usemos para transmitir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de multinivel? Bueno, acá se mezclan los dos temas. ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo, para aprovechar al máximo la cantidad de información a enviar con un determinado ancho de banda, yo puedo utilizar multinivel. ¿Está? Entonces, si yo hago, digamos, para un determinado ancho de banda, lo multiplico por el logaritmo base 2 de la cantidad de niveles que tenga la señal. Bueno, eso me va a dar la capacidad de ese canal. ¿De acuerdo? Entonces,
repito, esto es una fórmula para canales ideales sin ruido. Y esa ausencia de ruido, ¿qué me está indicando? Que yo puedo, en ausencia de ruido, aumentar la cantidad de niveles tanto como crea necesario para aumentar la capacidad. De esta formulita sale que si yo aumento el ancho de banda, la capacidad aumenta. Y si aumento n, la capacidad aumenta. Sin límite, no hay limitación en esta expresión, no hay limitación para el aumento de la capacidad en función del ancho de banda y en función de la cantidad de niveles. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a apoyar en esta expresión, nos vamos a apoyar para encontrar la capacidad de un canal real. ¿Está? Un canal real de comunicación es aquel que tiene, además de ancho de banda, tiene ruido. ¿Estamos? Entonces, la siguiente página, llegamos a esta expresión. Esa expresión le corresponde a un canal real donde aparece el ruido y aparece la potencia de la señal. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta expresión y la anterior? Esta, bueno, el concepto de n máximo. Shannon, un investigador de mediados del siglo pasado, o sea, nada, no hace 100 años. Uno dice mediados del siglo pasado y parece que dijera hace 1000 años. Bueno, no, pongámosle, estamos en 20 más 50, hace 70 años. Nada más que 70 años. Shannon calcula el n máximo en función del ruido. Ese es el aporte que hace este investigador, además de otros, ¿no? Pero bueno, dice que este n, en función del ruido, no puede ser cualquier n, sino que hay un n máximo. Y a partir de ese n, comienzo a registrar errores en la comunicación. Entonces, calcula el n máximo, lo reemplaza en esta expresión y llega a esta expresión. ¿De acuerdo? Fíjense, esa expresión dice que la capacidad del canal real es el producto del ancho de banda. Desapareció el 2, ¿no? Antes había un 2. Bueno, por el formuleo desaparece el 2. Queda solamente el ancho de banda. Ancho de banda, logaritmo base 2 de 1 más S sobre N. S es potencia de señal, de signal en inglés. ¿Está? Se utiliza así en el formuleo, signal en inglés. ¿Está? Y N es noise, de potencia de ruido, que ya estuvimos hablando. Fíjense que la capacidad no depende del valor de la potencia de la señal solamente, no depende del valor de la potencia de ruido solamente, sino que además depende de la relación que haya entre ambos. ¿Se entiende? O sea, es S sobre N, potencia de señal sobre potencia de ruido. ¿Está? Yo puedo tener mucha señal, mucha potencia de señal, que es bueno para una buena comunicación. Pero, ¿qué pasa si tengo además mucha potencia de ruido? Las ventajas de esa potencia, gran potencia de señal, se ven compensadas, se ven anuladas, esas ventajas se ven anuladas por la potencia de ruido. Ya tengo mucha señal y tengo mucho ruido, no gano nada en cuanto a capacidad de comunicación, la capacidad de transmisión. Yo podré tener tanto más capacidad de transmisión cuanto más sea la relación señal-ruido. O sea, cuanto más potencia de señal haya respecto de la potencia de ruido. ¿De acuerdo? ¿Se entiende?
O sea que podemos decir que la capacidad de la transmisión es directamente proporcional a la capacidad de señal. No, a la potencia de señal. A la potencia de señal, perdón. Sí, porque vos podés tener mucha capacidad, pero si tenés mucho ruido no te sirve de nada porque se te anulan. Exactamente. Yo puedo tener mucha potencia de señal en mi transmisor, cosa que me asegura una buena transmisión. Pero además, eso puede estar acompañado de una gran potencia de ruido. Claro. Por consiguiente, el efecto se anula. ¿De acuerdo? En cambio, yo puedo tener baja potencia de señal, pero si además, no dispongo de gran potencia de señal, una potencia de señal discreta, pero si esa potencia de señal discreta, digamos, la acompaño por un canal de comunicación limpio de ruido, de muy, muy bajo ruido, y bueno, la capacidad del canal aumenta. O sea, en definitiva, ¿cuál es la conclusión? Guarda con esta relación. En esta relación está un poco el secreto. ¿Está? Y vamos a ver con el razonamiento que vamos a desarrollar ahora, ¿está? Que es más importante una buena relación señal-ruido que un buen ancho de banda. Repito, vamos a demostrar. En realidad es más importante que haya muy poco ruido que haya mucha señal. Mucho. Los dos están. Si yo tengo mucha señal, mucha potencia de señal y muy baja potencia de ruido, eso es la gloria. Tienen que trabajar parejos e inversos. O sea, yo tengo que aumentar la señal y además tengo que bajar el ruido. ¿Está? Si me suben la señal y el ruido, estoy empatando, no mejoro nada. No te sirve nada. ¿De acuerdo? El ancho de banda es menos importante porque no importa qué ancho de banda tenga, el ruido siempre puede estar, ¿no? Y va por ahí. Ahora vamos a ver cómo se relacionan. ¿Está? Vamos a ver cómo se relacionan. ¿Está? Porque si yo miro esta formulita así como está, y digo, bueno, yo aumento el ancho de banda y aumenta la capacidad. La fórmula me lo dice. No, Nadie me lo puede discutir. Pero ¿qué pasa? Guarda, que cuando aumento el ancho de banda, aumenta el ruido. ¿Está? O sea, juega a dos puntas el ancho de banda y genera una situación media loca que vamos a ver ahora. Bueno. Acotación. Esta fórmula, que es muy importante, además. Cuando hablamos de relación señal a ruido, en la práctica hablamos de tantos dB o decibel, de potencia relación señal a ruido. ¿De acuerdo? No hablamos en veces. A ver. Volvamos a esta relación señal-ruido que tengo acá. La potencia de la señal, S, es watt, pongámosle, y N, la potencia es watt. Ahí tengo un cociente. ¿Está? Watt sobre watt, se eliminan las unidades y S sobre N no tiene una unidad determinada, porque se eliminaron. Entonces se habla de S sobre N en veces. Tantas veces potencia de señal respecto de la potencia de ruido. Eso es S sobre N. Cuando hacemos un cociente, cuando hacemos una división, ¿qué es lo que averiguamos en realidad? ¿Cuántas veces entra el numerador en el denominador? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo hago una división, yo en realidad lo que estoy averiguando, ¿cuántas veces entra el numerador en el denominador? Bueno, dada esa situación, S sobre N lo estoy midiendo en veces, acá en esta fórmula. En esta fórmula S sobre N está en veces.
Pero, digamos, hasta acá estamos de acuerdo. En la vida real no hablamos en veces de la relación señal-ruido, sino que utilizamos una unidad más práctica, porque nos es más práctico hablar de S sobre N en decibeles. ¿Está? No sé si recuerdan o tienen registrado que se habla, por ejemplo, de potencia de ruido, nivel de ruido. Se habla de nivel de ruido en la ciudad. Nivel de ruido de una conversación, nivel de ruido de el paso de un tren, nivel de ruido de una esquina de Buenos Aires. ¿En qué unidad se mide? Se mide en decibeles. Está tantos decibeles de ruido. ¿De acuerdo? El decibel, ya lo habíamos visto, ya algo de esto hablamos cuando vimos enlaces. Es una manera de medir una relación entre dos cifras. ¿De acuerdo? En donde aparece la relación entre dos cifras, que está acá, pero además atravesando un logaritmo. Atravesando un logaritmo. Y además, si es una relación de potencias, hay que multiplicarlo por 10. ¿De acuerdo? Entonces, O sea, profe. Sí. Eso significa que si aumento el ancho de banda sería como amplificarlo y puede que con mucho ancho de banda se me sobresature la señal. La transmisión, mejor dicho. Con mucho ancho de banda lo que te va a pasar es que vas a poder transmitir más señal, pero además el canal va a ser más ruidoso. Claro, eso es lo que va a pasar. Pero eso va a ser más ruidoso porque es más vulnerable al ruido, o va a ser más ruidoso porque lo amplifica el ruido que ya tiene. El canal no amplifica nada. El canal deja pasar. Guarda, el canal no amplifica. El canal deja pasar. Amplifica un amplificador. Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? Decía amplificar, pero como una forma de decir de que tendría más. No es que lo amplifica en el momento, más bien ya tendría de inicio determinado valor. El canal siempre te va a atenuar. El canal de comunicación siempre consume energía, es un elemento pasivo el canal de comunicación. ¿Está? Si yo quiero amplificar, tengo que meter algún amplificador, algún regenerador de señal, algo que inyecte energía en el circuito. Sí. ¿Está? Pero bueno, respecto a esta relación señal-ruido que estamos hablando, que se mide en la práctica, se mide en decibeles. Y esto, para hacer esa relación, hay que pasar por esta forma. ¿A qué me refiero puntualmente? Por ejemplo, se habla de una relación señal-ruido de 30 decibeles, 30 dB. Cuando yo calcule la capacidad de ese canal, no puedo poner 30 dB aquí. No puedo poner el número 30 en este lugar como relación señal-ruido. Tengo que calcular las veces. ¿Está? Para calcular las veces necesito sí o sí pasar por esta expresión. Entonces, el 30, ¿dónde está? Para el ejemplo que di acá. 30, que es la relación señal-ruido medida en dB, es 10 logaritmo base 10 de S sobre N en vez. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que despejar de acá S sobre N en veces para calcular la cantidad de veces y recién a partir de ahí ir a esta cifra que está acá. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a ver. Hay un ejemplo que vamos a ver más un poquito al final de la exposición. Hay un ejemplito donde se resuelve esta cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es un poco ver qué pasa con esa cuestión de que cuando yo aumento el ancho de banda, aumenta la cantidad de ruido. ¿Y qué es lo más importante? Relación señal-ruido o ancho de banda. Bueno, vamos a eso. Vamos a discutir un poquito esa situación. Profe. Sí. ¿Cuál es el máximo ancho de banda con el que se puede trabajar ahora? ¿Sobre qué medio?
Fibra, por ejemplo. Y depende de la longitud de la fibra. Bien. Wow. La ¿Y fibra, lo que es satélite? la fibra y tenés el ancho de banda del espectro radioeléctrico. Lo que pasa es que el espectro radioeléctrico no te deja transmitir en toda la banda. Hay una banda del espectro radioeléctrico dedicado a satélites. Ahí el ancho de banda está limitado por el satélite. Cuando tenés todo el ancho de banda disponible, que es el caso de transmisión a través de la atmósfera, ¿está? Vos ahí tenés todo el ancho de banda disponible. Claro. ¿De acuerdo? Ahí la limitación está en el satélite. El satélite es el que no tiene todo el ancho de banda. Pero además, ¿por qué? Porque no se puede transmitir en todo el ancho de banda porque ahí está la banda, ancho de banda destinada a satélite. ¿Está? Eso es una limitación legal. El ancho de banda, el espectro radioeléctrico está dividido en bandas. ¿Y en qué frecuencia trabaja un satélite? ¿En qué frecuencia trabaja un satélite? Y estás en los gigahertz. Estás en los 300, en la banda de los 300 gigahertz aproximadamente. Eso es la frecuencia de lo que trabajan los satélites. ¿Está? Y con un determinado ancho de banda. No está todo el ancho de banda disponible. Bien. Bien. Entonces, a ver, el medio que hoy tiene más, tiene preponderancia es la fibra óptica. En la fibra óptica prácticamente la limitación no está en la limitación de ancho de banda, prácticamente no está en la fibra, sino en el equipo. Claro. La fibra tira, no tiene problema. El problema está en el equipo transmisor, que no llega al ancho de banda de la fibra. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, decíamos, en esta expresión que está acá, reemplazamos el ruido por su expresión en función del ancho de banda, o sea, esto que está acá. ¿De acuerdo? N es K por T por AB. Y nos vamos a manejar con esta fórmula para hacer una evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Espero que me acompañen. Voy a hacer un razonamiento de tipo matemático. ¿Está? Vamos a ver qué ocurre si el ancho de banda, en esta expresión, vamos a ver qué ocurre con el ancho de banda, qué ocurre con la capacidad si el ancho de banda tiende a infinito. ¿Está? Entonces, vamos por la primera parte. Yo tengo ancho de banda acá. Si ancho de banda tiende a infinito, y bueno, este valor tiende a infinito, no hay vuelta. ¿De acuerdo? Entonces me queda infinito por algo. Este ancho de banda, si el ancho de banda tiene infinito, este valor tiene infinito y no hay vuelta. Es este valor que está acá. Ahora, esto está multiplicado por algo. Vamos a ver. ¿Qué ocurre si ancho de banda tiene infinito en este lugar? Si el ancho de banda tiene infinito en este lugar, resulta que este denominador se hace infinito. ¿Qué pasa si este denominador se hace infinito? Bueno, si este denominador se hace infinito, este cociente ¿te va a valer 0? Se hace 0, exactamente. Claro. ¿Está? Ese cociente se hace 0. ¿Está? Bien, hasta ahí llegamos. Si este cociente se hace 0, todo lo que está entre paréntesis, ¿cuánto vale? Si el cociente se hace 0, todo lo que está entre paréntesis, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Bien. ¿Logaritmo de 1 cuánto es?
Cero, siempre cero. Cero. Bien, bien. O sea, repasando un poquito. Este valor se hace infinito. Todo este denominador se hace infinito. Este cociente se hace cero. Todo esto que está entre paréntesis vale 1. Si esto vale 1, el logaritmo vale 0. Entonces me queda infinito por 0. O sea que la capacidad va a ser 0. Para un poquito. ¿Cuánto vale el producto de infinito por 0? 0. Vale. 0, supongo, profe. ¿Por qué? Yo digo que vale infinito. ¿Cuánto vale? Un número muy, muy, muy grande por un número muy, muy, muy chico. Pero con el 0 lo estás anulando el número, profe. Con el infinito, no estoy anulando el 0. O si las dos son correctas. ¿Está? ¿Cuánto vale multiplicar 0 por infinito? Piénselo un minuto. Deme un minuto. Pero profe, estás diciendo que tiende a infinito, ¿no? Que es exactamente infinito. O sea, yo puedo reemplazarlo por cualquier cosa. Bueno, un número suficientemente grande para como infinitamente grande. Sí. Multiplicado por un 0. ¿Cuánto vale? Da 0. Bueno, respuesta. No lo sé. No se sabe. Saben que hay que hacer. Esto se llama indeterminación en matemática. Madre mía. ¿Vieron algo de eso? No. ¿No? Bueno, se los adelanto porque lo van a ver. ¿Está? Se dan cuestiones de estudio de funciones, donde aparece, por ejemplo, multiplicar un número infinitamente grande por un número infinitamente pequeño. ¿Está? ¿Pero es 0 o 0,1? Porque no es lo mismo. Si es 0 fijo, el resultado daría 0, porque es 0 veces algo. Es más fácil imaginar un 0 que imaginar un infinito. Bueno, porque yo digo infinito, es un número infinito. Es aquel número, un 0 entra en la cabeza. Un 0 entra en la cabeza. Un infinito no entra en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, esta cuestión de multiplicar un 0 por un infinito se llama indeterminación. ¿Está? ¿Por qué? Porque esta multiplicación hay 3 resultados. Puede valer 0, puede valer infinito, o puede valer un número intermedio. ¿Podría ser la respuesta a 0 infinito? ¿Está? Entonces, para solucionar esto se hace un cálculo que se llama límite. Hay un cálculo que se llama límite, que van a ver más adelante. Yo se los cuento, pero a ver, estas cosas me sirven para que ustedes vean que la matemática que van a aprender es aplicable y se usa y sirve para estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que aplicar conceptos de límite, que no lo tenemos, no importa, pero lo dejamos planteado. ¿Está? Me interesa que lo sepan y que lo valoren en ese aspecto. ¿Cómo se soluciona en matemática una indeterminación? De la siguiente manera. Yo voy a calcular la capacidad de límite, que es el límite de C, que es esa expresión, para ancho de banda tendiendo a infinito. Se escribe de esta manera. Después más adelante van a ver cómo se opera y cómo se resuelve. Nosotros lo dejamos planteado. ¿Está? Entonces, para nosotros, el límite de C... Lo vimos, pero no en nivel de fórmula, sino más de observando un gráfico, darnos cuenta cuál es el límite de cada función. Más bien lo estamos viendo. Todavía No terminamos de verlo.
En algún momento, sí, es correcto, en algún momento le van a poner números y van a sacar la cuenta. Porque esto se calcula con una metodología apropiada, por supuesto. Pero esto créanme que se calcula. Nosotros lo dejamos planteado. ¿Cómo se escribe? Límite de C para ancho de banda tendiendo a infinito. ¿Está? Que es igual al límite de la capacidad. Es esta fórmula que está acá. Límite para ancho de banda tendiendo a infinito de todo esto que está acá. Bueno, resolviéndolo, que ya van a aprender a hacerlo, resulta que llegamos a la conclusión que la capacidad del límite es 1,44 por S sobre alfa. O sea, fíjense una cosa, es una ironía del destino, o de la electricidad, o llámenla de quién, de no sé quién, pero la capacidad del límite, o sea, la máxima capacidad, no depende del ancho de banda. Desapareció el ancho de banda de acá. ¿Se entiende lo que estábamos hablando? O sea, comenzamos a aumentar la capacidad aumentando el ancho de banda y llegamos a la conclusión de que la máxima capacidad no depende, en definitiva, no depende del ancho de banda, sino que depende de una constante, 1,44, que es producto del formuleo que uno hace, ¿está? Que es un número, 1,44, por S, que es la potencia de señal, dividido la densidad de ruido. O sea que si tengo, va a sonar mejor, o se va a escuchar mejor, o se va a ver mejor una señal con poco ancho de banda, pero una potencia muy grande, con poco ruido, que con una que tenga mucho ancho de banda y con una potencia media y con poco ruido. Totalmente de acuerdo. Es esa la conclusión. Profe. Sí. Entonces, más en realidad no es que el ancho de banda aumenta la capacidad. Más bien podríamos decir que el ancho de banda, al aumentar la potencia de la señal y del ruido, aumenta la capacidad. Algo así, sí. Bueno, esto se grafica y ahora va a aparecer una asíntota, lo que ustedes me acaban de mencionar. Esta formulita que está acá tiene un gráfico que es el siguiente. Ahí está. Se grafica la capacidad en el eje Y, digamos, y el ancho de banda en el eje X. ¿Dónde está la capacidad del límite? Acá. Ahí. Esta es la capacidad del límite. La capacidad del límite es una asíntota. ¿De acuerdo? Es una asíntota. En donde, fíjense, cuando en el inicio, cuando yo comienzo desde cero, digamos, cero ancho de banda, voy aumentando el ancho de banda, aumento, hay una porción de la curva que me acompaña. Es decir, yo aumento el ancho de banda y me aumenta la capacidad, en una forma más o menos proporcional. ¿De acuerdo? Pero es en esta región que está acá, yo puedo decir que a un aumento de ancho de banda le corresponde un aumento importante de capacidad. O sea, en un nivel en adelante ya no afecta más el ancho de banda. Exactamente. En esta zona podemos decir, toda esta zona, podemos decir que a un aumento de ancho de banda le corresponde más o menos proporcionalmente un aumento de capacidad. Ahora, guarda, porque después de cierto valor de ancho de banda, si yo aumento el ancho de banda, la capacidad va a aumentar, pero muy poquito. O sea, es no va a proporción que disminuye, ¿no? ¿Bien? Sería que es una proporción que disminuye. Exactamente. Fíjate, en esta cantidad de ancho de banda, acá arrancaste en 0, llegaste acá, en este aumento, en este incremento, subiste de 0 a ponerle 7, 8. ¿De acuerdo? Hace el mismo aumento ahora. Ya habíamos llegado hasta acá. El mismo aumento acá. Y bueno, pasaste de 8 a 9.
o de 7 a 9, con el mismo aumento anterior, ¿entendés? Duplicando. Y eso te va a pasar de aquí en adelante. Cada vez, cuando vos agregues otra porción de ancho de banda, la capacidad sí va a aumentar, pero fraccionalmente en forma insignificante, proporcionalmente en forma insignificante. ¿Y el número es el 1.44? ¿Dónde estaría en el gráfico, si se puede? En el valor de la capacidad límite. O sea, a ver, volvemos. Es el 1.44, vos tenés tu potencia de señal y tenés tu alfa. ¿De acuerdo? Bueno, esto te da un valor. 1.44 S sobre alfa te da el valor de la capacidad de límite. Ok. ¿Está? Y esa capacidad de límite es esta que está acá. Ahí está. Profe, nunca llega a la capacidad de límite porque para que lleguen no tendría que tener ni un poco, o sea, no tendría que tener ruido directamente, ¿no? Y como para que llegue a la capacidad de límite, necesito un ancho de banda infinito. ¿Está? Okay. Y ese ancho de banda infinito no existe. O sea, nunca voy a llegar a la capacidad de límite. ¿Está? Fíjate otra cosa, es esta última formulita es un tanto dramática, ¿no? En el sentido de, ¿qué te está diciendo? Que si yo puedo obtener un canal de comunicación de alfa muy cercano a 0, o sea, densidad de ruido muy cercano a 0, la capacidad de transmisión sí, la capacidad límite de transmisión sí tiende a infinito. Fíjate qué importante. ¿Está? O sea, a ver, el problema dramático es el ruido. Porque ahí vos me podés decir con toda razón, sí, profe, pero si yo la potencia de señal la aumento a infinito, también la capacidad de límite es infinita. Sí, la fórmula te lo habilita, pero ¿qué pasa? Vos no podés, no hay manera de generar una señal de potencia infinita porque necesitaríamos equipos de infinita potencia con fuentes de infinita, de generación infinita, y eso no lo tenemos. Y además no se permite. Pero si, por ejemplo, el n me diera 0, que no va a pasar, pero si, no sé si está hecho a propósito, me quedaría S sobre 0 y ahí tendré un problema, porque ¿cuánto me va a dar S sobre 0? ¿El n o el alfa? No, el n. O sea, en la parte que tengo 1, no, en esta parte no está, que dice 1 más S sobre K por T por ancho de banda. Si eso me diera 0, o sea, S sobre 0, tendré un problema. Porque ¿cómo haces una división sobre 0? Si esto te diera 0, bueno, no, tendrías acá, esto te daría infinito. Y el logaritmo de un número infinito es infinito, con lo que la capacidad te daría infinito. Ah, ok, está bien. Y eso significaría tener una señal totalmente limpia, pero es que eso no existe. Exactamente. O sea, a ver, toda esta charla donde apunta es lo que me interesa, que el concepto me interesa que tomen. ¿Está? Es mucho más simple. Primero del problema del ruido en una comunicación. Y después que el problema del ruido les va a marcar muy, muy fuertemente, más que el ancho de banda, le va a condicionar la capacidad de transmisión. ¿De acuerdo? Poco bueno. Todo este formuleo apunta a esa situación. ¿Está? La importancia, primero, de dónde viene el ruido, después la importancia del ruido en la comunicación y después el balanceo. ¿Qué es más importante, el ruido o el ancho de banda? Bueno, créanme que lograr, si ustedes tienen un canal de comunicaciones limpio, con muy poca potencia, o con poca potencia, digamos, se puede lograr una gran capacidad de transmisión. ¿De acuerdo? Y al revés, si tienen un canal sucio, o sea, con mucho ruido, si esto es un valor muy grande, por más potencia de señal que le pongan, esto que está acá
no se va a enterar, no va a subir. ¿Está? Recuerden que hay un límite para la potencia de señal. Hay un límite para la potencia de señal. Para la potencia de señal hay un límite, hay una potencia máxima. No se puede meter cualquier potencia en una línea de comunicación. ¿Estamos? O sea, está reglamentado una potencia de señal máxima para las líneas de comunicación. Por cuestiones de seguridad, ¿está? Y por cuestiones de interferencia a otras líneas de comunicación. Entonces, profe, por así decir, primero verifico las condiciones de la transmisión y después ahí verifico las condiciones de la vía de transmisión. ¿El logaritmo de infinito cuánto daría? ¿El logaritmo? De infinito. El logaritmo de infinito te va a dar infinito. Cuando recordás, bueno, no sé si recordás, la curva del logaritmo, bueno, es una cosa así. A ver, me voy a apoyar en el grafiquito, en este gráfico. La curva del logaritmo es una curva que arranca en menos, acá, menos infinito, es asintótica, crece, una cosa así, pasa por el valor 1, y crece del otro lado indefinidamente. O sea, si calculas el logaritmo de infinito, te va a dar infinito. ¿Está? Sí, bueno. No, digo, porque si resolver. ¿Está? Vamos a calcular la capacidad de un canal de ancho de banda 4 kHz con una relación señal a ruido de 30 dB. La relación señal a ruido también se la suele denominar SNR, o sea, esto es Signal Noise Ratio. ¿Está? Signal Noise Ratio, SNR, que es de 30 dB. Y su ancho de banda 4 kHz. ¿Está? Bien. Entonces, es un canal real, por lo que voy a utilizar esta fórmula que está acá. ¿Está? Bien. ¿Qué tengo de esta fórmula? Tengo el ancho de banda, lo tengo. 4 kHz. ¿Está? Que está acá. Relación señal a ruido. 1 más logaritmo base 2, bla, 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 de la relación señal a ruido. Entre estos datos, ¿está la relación señal a ruido? Sí, está acá. Ahora, guarda, acá donde tiene que pisar el freno. ¿Está? Porque de apurados nada más, agarran, toman el valor 30 que está acá y lo ponen acá. Profe, ¿sí es la relación señal a ruido? Sí, pero guarda con las unidades. Estos 30 son dB y acá yo necesito relación señal a ruido en veces. Si ustedes ponen el número 30 ahí, les va a dar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ancho de banda lo tengo la relación señal de ruido en dB. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de hacer esta cuenta, que me da el resultado que estoy buscando, tengo que pasar los dB, los 30 dB, los tengo que pasar a veces. ¿Está? ¿Cómo hago? Me valgo de esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice la expresión? Que la relación señal de ruido en dB es 10, logaritmo base 10, de S sobre N en veces. ¿Está? Expresión que ya vimos durante esta exposición, algunas páginas atrás. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que tengo? Esto. ¿Qué es lo que necesito? Esto. Por consiguiente, tengo que despejar.
Para despejar hago lo siguiente. Este 10 que está multiplicando acá, lo paso dividiendo aquí. ¿Está? Entonces me queda SNR en dB dividido 10 es igual al logaritmo base 10 de S sobre N. ¿Está? ¿Siguen? De acá, siguiendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aplico la definición del logaritmo. Si el logaritmo base 10 de S sobre N es todo lo que está acá, todo esto que está acá, quiere decir que 10 elevado a todo esto es igual a S sobre N. Estoy aplicando la definición del logaritmo. O sea, dicho de otra manera, estoy desarmando el logaritmo a través del exponencial. De tal manera que S sobre N, en definitiva, es 10, que es la base del logaritmo, elevado a la SNR en dB dividido 10. ¿Está? Sí. Han visto, ¿no es cierto? Bueno, es el momento de usarlos. ¿Está? La matemática es una herramienta, ¿está? Que está para usar, como toda herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿qué me queda hacer? Ya despejé. ¿Qué me queda hacer? Reemplazar. S sobre N, ¿a qué va a ser igual? A 10, base del logaritmo, elevado a la SNR en dB dividido 10. SNR en dB es 30. Dividido 10. O sea que me queda 10 elevado al cubo. Está 30 dividido 10 es 3. Con lo que me queda 10 elevado al cubo. Y 10 elevado al cubo es 1000 veces. ¿Está? ¿Se entendió la parte? Perfecto. Tuve que convertir los dB en veces. ¿Para qué? Para poder ingresar en esta fórmula. Esta fórmula me pide que la relación señal de ruido esté expresada en veces, ahí, en ese lugar. Entonces, bueno, listo. Todo profe, para acá. Sí. Después veces no lo tenés que volver a pasar a decibeles. Ya no, para lo que estoy. Cumpliste el enunciado, pero en la realidad veces se usa. No se usa a veces, se usa decibel. Decibeles. Exacto, pero en la fórmula, esta fórmula me pide veces. Entonces le tengo que dar a la fórmula lo que la fórmula me pide. Ahí sí. Ok. ¿Está? Sí. Entonces, vamos al cálculo. Entonces ya tenemos los datos. C es igual a ancho de banda, 4000, guarda con esto, acá dice 4 kilohertz, pero la expresión me pide acá en hertz, la unidad. ¿Está? Por logaritmo base 2 de 1 más S sobre N. O sea, si hago la cuentita me da 1001. 1000 más 1 me da 1001. ¿Está? Esto es 4000 por logaritmo base 2 de 1001 es 9,96. Esto sale con la calculadora. ¿De acuerdo? Si hago este producto, me da 39.872 bits por segundo. Esta es la capacidad máxima. O sea, es la máxima velocidad de transmisión que puedo utilizar en ese canal, ¿sí? Con una mínima tasa de error, ¿está? O tasa de error despreciable, ¿está? De eso se trata. No puedo hablar de tasa de error cero, no hay una transmisión de tasa de error cero. ¿De acuerdo? Puedo disminuir la tasa de error lo más posible, pero no puedo, no es correcto hablar de tasa cero de error.
siempre van a producirse errores. ¿Estamos? Eso es otro concepto importante. ¿Está? No hay transmisión de datos sin errores. Es una mala noticia, pero bueno, también hay que darlas, a las malas noticias hay que darlas. ¿Está? Puedo hablar de una tasa de error alta, puedo agarrar una tasa de error baja, pero siempre en una transmisión de datos va a haber errores. ¿Está? Sí. Bueno. Mi objetivo ha sido, a través de la clase, ha sido esto, llegar a calcular primero la comprensión de las variables, la importancia del ancho de banda, la importancia de la potencia de señal, la potencia de ruido, el cálculo de cada uno de ellos. ¿Está? Y después llegar a calcular la capacidad de un canal de comunicación de cierto ancho de banda y además cierta relación señal-ruido. ¿Entendés? Y llegar a comprender el resultado, ¿no? Pues este resultado me está diciendo a mí que hasta, digamos, 40.000, redondeemos un poco, ¿no? Hasta 40 kilobits por segundo yo puedo transmitir con una tasa de error despreciable, que no me va a dar ningún problema. ¿Está? Una bajísima tasa de error. Ahora, yo puedo transmitir en este canal no a 40, a 45 mil bits por segundo, a 50 kilobits por segundo, y seguramente sí, porque el canal va a seguir estando y el canal va a seguir transmitiendo. ¿Está? Pero, ¿qué es lo que voy a registrar? Que la tasa de error comienza a hacerse apreciable. ¿Está? Entonces, pregunta, ¿de qué me sirve transmitir a 50 kilobits por segundo si la mitad de los datos están erróneos? De nada. De nada. Esa es la respuesta. Entonces, bueno, ¿qué me dice este estudio? Hasta 40, dale tranquilo. Hasta 40 no tenés ningún problema. Pasando los 40, bueno, sabrás qué tenés que hacer, pero comienza a dispararse la tasa de error. Profe. ¿Está? Sí. Entonces, antes de 40 podemos elegir cualquiera, pero ya que no va a haber tanta tasa de error. Pero sí. Abajo del 40 podés utilizar la velocidad que vos quieras. Abajo de 40. Hasta 40. Hasta 40. ¿Está? Después tienes que planear bien cómo vas a hacerlo porque puedes perder muchos datos. Exactamente. Bien. ¿Está? Pero digamos, todos los recursos son limitados. Absolutamente todos. ¿Está? Un cable es limitado, el espacio radioeléctrico es limitado, una fibra óptica es limitada. ¿Está? No existe, no tenemos todavía a la fecha aquel medio de comunicación que nos brinde todo el ancho de banda que queremos sin ruido. Bueno, no lo hay. No lo hay. Hay medios muy buenos, el mejor medio obviamente es la fibra óptica. ¿Está? Porque no se ve afectado por el ruido, este ruido térmico no se ve afectado, después lo vamos a ver. Pero la fibra óptica tiene sus limitaciones también. ¿Está? Es lo mejor que tenemos, pero no es perfecto. Y tiene sus problemitas. Profe. Sí. Profe, yo me tengo que ir. Dale. Yo ya estoy cortando. A ver, sí, me excedí en el tiempo, pero bueno, el ritmo, necesito que ustedes entiendan. Para mí sería más fácil darles una hora, hablarles del tema y hablarles por arriba del tema y mandarles este PowerPoint y que se la arreglen. Es más fácil para mí. Yo hace una hora que estaría tomando un mate, tranquilo, mirando por la ventana. Pero, digamos, me interesa que ustedes repregunten en la bidireccionalidad. ¿Está? No hay educación unidireccional. ¿Está? Entonces, bueno, sí, toma más tiempo. Y sí, toma más tiempo porque los alumnos preguntan. Y sí, es cierto.
Menos mal que pregunto. Chicos, les agradezco su tiempo, les agradezco el tiempo de ustedes. Y nada, la clase terminó acá. Así que el que se tiene que retirar, que lo haga, yo no tengo ningún problema. Dale, gracias. profe. Gracias. Nos vemos. Dale, profe, buen fin de. Nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Buen fin de, profe. No, profe, buen fin de. Gracias por todo, profe. Saludos, profe, nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, profe. Profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Buen fin de. Chao, chao.